Este jueves 14 de abril nos espera, tenemos un compromiso para ir al Teatro La Comedia, porque a las 21 horas se va a presentar Habitación Macbeth, versión para un actor sobre Macbeth de William Shakespeare, de Pompeyo Audibert. Como te dije, jueves 14 de abril, 21 horas en Teatro La Comedia, con música de Claudio Peña en el cello, Habitación Macbeth y Pompeyo Audibert, aquí ahora en Caleidoscopio. Bienvenido, Pompeyo, ¿cómo estás? Hola, gracias por llamar y por invitarme al programa. Bueno, muchas gracias a vos por estar aquí. Vamos a hablar ahora sobre Habitación Macbeth y después vamos a hablar sobre el curso que vas a estar dictando, el seminario del 13 y el 14 de abril, ¿sí? Sí, así es. Sí, el miércoles empiezo con un seminario que va a ser de 2 días y el jueves es la segunda cita y ahí termina ese encuentro con los estudiantes de teatro de Rosario, con quienes ya tengo una vieja historia porque voy muy a menudo a dar seminarios allá al Teatro Estudio de Hugo Cardoso, que Sí. es un teatrista muy conocido de allá de Rosario y que siempre me lleva muy generosamente y siempre arma movidas en donde me implica. Así que ya es costumbre para mí andar por la ciudad tan hermosa de Rosario, tan teatral y teatrera, y tener contacto con los teatristas de allá a través de esos seminarios que voy armando. Mucha de esa gente que va a venir a este seminario ya tomó otros seminarios conmigo, así que es muy, muy placentero para mí volver también a esa actividad. Excelente, porque te vas a reencontrar con viejos y conocidos alumnos. Exacto, y con nuevos también. Y por otro lado, también muy placentero volver a ese teatro, al Teatro de la Comedia, en donde ya estuvimos con la obra Muñeca, en una oportunidad hace varios años, una obra de Discépolo que yo dirigía y actuaba, y también estuvimos con El Farmer, junto con Rodrigo de la Sí, Serna. es verdad. Una, fue muy lindo estar allí con Excelente. esa obra, el teatro es precioso, así que desembarcar con Habitación Macbeth es para mí también un regocijo de poder volver a un lugar tan interesante y a una sala que es como si fuera dentro de los instrumentos un Stradivarius, ¿no? Una sala que tiene una acústica Acústica. perfecta y que es bellísima también en su dimensión espacial. Eh, Habitación Macbeth es una obra que yo generé en la pandemia, cuando la pandemia me redujo a mi casa. En este caso me fui a mi casa de Mar del Sur, una casa Ujú. que tengo en el campo, en el mar, allá en el sur. Eh, y en esa clausura en la que estaba, en esa angustia que empecé a sentir, dándome cuenta que iba para largo y que ya no podía hacer más teatro, venía de estar haciendo una obra muy exitosa y con mucho público que se llamaba Trastorno, en la que actuaba, que acabábamos de ganar todos los Estrellas de Mar, que veníamos muy bien, y justo vino la pandemia. Y bueno, en esa casa de Mar del Sur, ante esa certeza de que iba a estar clausurado tanto tiempo, me apareció esa angustia y de inmediato una idea salvadora, una idea que me produjo una salida de esa encerrona, que fue en reactivar o retomar una vieja fantasía que me acompañó toda la vida, de hacer una obra yo solo, de que un solo cuerpo, el cuerpo de un actor haga toda la obra, todos los personajes, desde el principio hasta el final de la obra, ir sucediendo y cambiando todos los personajes. Totalmente Eh, habitado. Totalmente habitado, Totalmente claro, habitado. un actor habitado por todos esos personajes, esas presencias, esos fantasmas. Y qué mejor que una obra de Shakespeare como Macbeth Mm. para semejante propósito, por dos motivos. Por un lado, porque Macbeth es una obra universal y el momento de la pandemia era un momento realmente Así es. universal. Estábamos todos en la misma situación, todos reducidos a nuestro cuerpo como Instrumento. único refugio. ¿Sí? Eh, y es así que, bueno, empecé a hacer la adaptación en esa casita de Mar del Sur. Me llevó varios meses. Una vez que terminé esa adaptación, la memoricé a la obra y la empecé a pasar a la letra en largas caminatas que hacía por la playa y por el campo. Ya era invierno, era un ambiente muy salvaje Ujú. y eso me venía bien porque podía pasar la letra en voz alta
iba sucediéndose los personajes en mi cuerpo en esa caminata. Yo me imagino que si alguien me miraba pensaría que estaba loco, pero había poca gente, así que Pero un yo daba rienda ejercicio, suelta. claro, pero aparte que un ejercicio válido y necesario para la cantidad de personajes que iban a habitar a ese actor y que te estaban atravesando en el momento del ejercicio. Exactamente, claro, era una buena circunstancia para ese grado de posesión sí, de cruces, ¿no? Porque los personajes se van sucediendo así al compás de las vicisitudes de la obra, por lo tanto van cambiando todo el tiempo, y entonces cuando yo pasaba la letra sucedía eso también en mi cuerpo, no solamente en mi voz. Bueno, y es así que después de también unos cuantos meses de pasar la letra en largas caminatas que hacía por allí, por el campo y por la playa, Sí. ya la letra había entrado en mi cuerpo, y ahí fue cuando volví a Buenos Aires y la terminé de montar en el estudio del músico Claudio Peña, con quien trabajo siempre, que le puso una música hermosa a la obra y que está él en vivo acompañándome con su cello. Genial. Y la estrenamos al año siguiente, en unas condiciones también con aforo del 30% Era en justo el mitad de Teatro. año, más o menos. Claro, no, duró todo el primer año de la pandemia, y sobre el final de ese año, Ah, cuando ya claro. empezó a poderse hacer teatro, no me acuerdo exactamente con presión, en realidad lo estrené al año siguiente, con un aforo del 30% al principio, y después fue justamente hace 2 fines de semana cumplimos un año, Ujú. o sea que fue para marzo del Mediados año de siguiente. marzo. Claro, Claro, que la pandemia era el segundo año de la pandemia, y ya claro. empezaba, que era el día Por del teatro, el día del teatro fue. el El, 27, no, el 20, bueno, ya me voy a acordar, pero el 9 de abril volvieron a cerrar. Entonces está bien, fueron 2 semanas antes, o 20 claro, días antes, está exacto. bien. Hicimos un par de funciones al 30%, volvimos a cerrar y después volvimos a abrir. Bueno, fue una cosa penosa, ¿viste? Porque empezábamos, Sí, parábamos, no, volvíamos a para, empezar. sí, sí, Bueno, sí, la cuestión, claro. Ahora, te hago esta pregunta, perdón. ¿Cómo fue? Está bien, es un unipersonal. Te ejercitabas vos mismo como me contaste. Eh, di- ¿Tenías un director, un ayudante, alguien que te ayudara con este tipo de ensayos? Porque, digo, no es un texto fácil, no es una interpretación de un solo personaje. ¿Cuántos son? Porque redujiste la cantidad de personajes a cuánto, ¿a 7? la, re- sí, la reduje a 7 personajes, pero no tuve dirección porque me planteé que era un experimento que debía Ajá, ser radical, que está bien. debía tener que ver con la pandemia, con la circunstancia en la que yo estaba. Era una circunstancia de clausura absoluta, un cuerpo solo a cargo de toda la obra y también de todo el proceso de ensayo. Debía ser fiel a esa condición en la que Ujú, estábamos todos. O sea que me propuse que no tener ninguna otra mirada, está hacerlo bien. como pudiera yo solo. Por supuesto que yo soy director, o sea que tengo una Ujú, mirada de dirección eh, que puse a funcionar en el en ese momento, proceso, claro. y a la vez también yo ya había trabajado en mi juventud haciendo monólogos, pero, Ujú, pero eran números más cortos en el paracultural, sí, ya sí. tenía como alguna relación con la autodirección, más allá de que también he dirigido El Farmer junto Ujú, con Rodrigo de la Serna, he ocupado el rol de director y actor, pero siempre junto con algún compañero. En este caso fui yo solo, y realmente no me costó mucho, porque la obra, por otro lado, es una obra que yo conozco desde hace muchos años, que la vengo repasando, que la investigo, que la adapté, tenía ujú, una idea muy precisa de lo que debía suceder, y con el conocimiento que ya tengo como director, también del espacio y de toda la cuestión de la técnica de dirección, de puesta en escena, más o menos me las arreglé. Así que bueno, llegué al estreno en unas condiciones un poco angustiosas, porque tenía también sospechas al respecto de que eso fuera posible, de que ujú. hubiera quedado bien. De inmediato el público me devolvió algo fue muy generoso y gustó mucho, y se me fueron esas fantasías que todos los artistas tenemos cuando estrenamos algo, de que El eso por fruto ahí no fue, guste. pero el fruto fue genial, fue excelente. Te decía anteriormente, y antes de empezar la nota, que viendo el tráiler de la obra, la que nos pasan para prensa, eh,
me sentí hasta atravesada por ciertos personajes. Em, Sí. Me pregunto también si en realidad en ese momento de la pandemia nosotros mismos no fuimos atravesados o hemos roto el espejo de esa manera, porque han Exactamente, aparecido todos esos personajes también dentro nuestro. exactamente. Esa es la clave de la obra esta. En la pandemia todos nos cerramos en nosotros mismos Claro. y a la vez abrimos puertas interiores en nuestra intimidad y en nuestra soledad. Se abrieron puertas luminosas y puertas oscuras, se abrieron zonas de fantasmagorías. Creo que que hemos entrado en un grado de introspección en ese Ujú, momento total. muy profundo, que habilitó todas esas, es una zona casi te diría paranormal, ¿no? Donde uno empieza Sí. como que le parece que va a enloquecer y por momentos le parece que se está reencontrando también con una identidad de estructura, con algo más básico de uno. Ujú. Aparecen, es muy turbulenta la circunstancia. Así que sí, tal cual. Es el Siento que algo de descubrirnos. eso pasa. Sí, sí, Es sí, el es un descubrir, autoconocimiento. perdón, pero también es el temor que te da a descubrir lo que tenés dentro. Porque uno Bueno, en el día a día pasa de un lado al otro, viene a casa, cena, va con los amigos, trabaja, pero en el momento en que tenés ese shock y ese golpe, en donde te quedaste solo con vos o con tu familia, pero que tenés que estar encerrado, es difícil, porque es verdad, exactamente. empezás a conocer la oscuridad del otro. Exactamente, y la propia, tal cual, tal cual. Como también zonas luminosas, como te decía Claro, recién. Y de algún modo, vos fíjate que eso es lo que le pasa a Macbeth. a Macbeth, Eh, Macbeth es un personaje que se da vuelta como un guante, que es un ujú, fiel servidor de su rey, como muchos que les ha pasado. bueno, tal cual, que es visitado por unas brujas que le Ujú, vaticinan un porvenir venturoso, el tipo enloquece, empieza, también su mujer tiene mucho que ver con esto, y de repente a lo largo de toda la obra empieza a cambiar y se transforma en un criminal. Hay algo de una naturaleza que se revela teatral y aparece la verdadera naturaleza que estaba escondida y que acude a la cita de estas premoniciones y que se destapa, ni bien ve la oportunidad, y entonces Macbeth termina siendo lo que no era al principio, como sucede con muchos periodistas, con muchos políticos, con mucha gente, por eso. en donde uno piensa que tal vez toda esa identidad inicial fue la identidad ficcional y que la Ujú, verdadera identidad estaba larvada detrás de esa ficción y que ni bien aparece una oportunidad para manifestarla, se manifiesta y entonces uno se sorprende y dice, wow, ¿cómo cambió esto? ¿Cómo cambió este ser? tal ¿Cómo es cual. posible que alguien a quien yo admiraba, que pensaba que era para mí, no sé, una vanguardia del pensamiento político, un periodista, no sé, y de repente se transforma En otro. en un ser abominable que va en contra de todo lo que había dicho? Bueno, Ujú, esas cosas son parte de una naturaleza humana que Shakespeare sabe sondear y representar de una manera magistral, magistral, al estilo del teatro griego. griego. Así es, así, y que no pierde identidad, no pierde actualidad, No, porque no, es una crítica bueno, casualmente nos sigue y nos atraviesa. Digo, Shakespeare, si viviera en el 2022, eh, tendría mucho para escribir todavía y para seguir vos fíjate, analizándonos. sí, vos fíjate que la obra de Shakespeare es transhistórica, va Ujú, atravesando los niveles y las distintas etapas históricas y sigue viva y actual, como el teatro griego así también, ¿no? es. Porque tramita cuestiones muy de fondo, tramita cuestiones poéticas, metafísicas de la identidad y Ujú, de la pertenencia. Entonces eso nunca envejece, está hecho de una manera magistral, las circunstancias son eh, tremendas, casi hay una desmesura en los planteos de él, y eso también atrapa. Así que sí, Shakespeare es un autor que tiene una vigencia permanente. Lo que hay así que es. saber hacer es como permitirse ciertas licencias en las Ujú, adaptaciones para que eso pueda calzar con el grito histórico de cada momento, ¿no? Y yo así creo es. que en ese sentido esa es la tarea de los artistas, de los teatristas, ¿no? Poder manipular ese material al servicio de sus sentidos, pero también como cruzándolos con nuestros lenguajes o eh,
nuestras percepciones también de la realidad en la que estamos. Así es. Y hablamos de Eso. un Macbeth que no es lo que parece, que se va transformando a lo largo de esta obra, pero también hablamos de algo esquizoide, porque es un actor que está habitado por varios personajes, y también lo habita Lady Macbeth. ¿Cómo es ese encuentro entre Macbeth y Lady Macbeth? Está bueno esa palabra esquizoide. Parece ¿O no? como un pulso esquizofrénico, esquizoide y epiléptico, es como que va y viene todo el tiempo. No hay un punto, no hay el tema de quién hace, desde dónde surge toda la obra, es el gran tema. ¿Quién es el operador? ¿Quién es el actor? Que en este caso yo lo supongo como el servidor de escena. Hay un servidor de escena, un tipo que cambia las cosas de lugar, Sí. que es un personaje para mí de Beckett, el personaje de Club, el de fin de partida, que es casi ya un mecanismo. Es un personaje que no tiene letra, es como un payaso sórdido que va cambiando las cosas de lugar en cada fin de escena. Y yo creo que de algún modo él es el que hace todos los personajes, que él es el último remitente de identidad de quién es el que hace todo, ¿no? De modo que cuando Macbeth y Lady Macbeth dialogan, son de algún modo representaciones que tiene este personaje. Y cuando lo hago es muy divertido porque está como, realmente están los dos allí. Es como si el cuerpo mío, yo sintiera que voy pasando de un personaje al otro muy gozosamente, y cada cual es totalmente distinto, por supuesto, es un personaje muy, muy diferentes y llevan adelante, sus circunstancias son muy distintas. Y esa situación produce en el público mucha fascinación, se produce algo medio hipnótico, ¿no? Donde uno se queda. Por ejemplo, la otra vez alguien me decía que cuando vino el apagón final, esperaba que salgan a saludar un montón de actores. Claro, que él se daba cuenta que era que no, pero en un momento sentía que tenían que aparecer más para saludar, porque había visto como esos personajes, ¿no? Pero Y es eso que me hizo mucha gracia. Pero es que ahí está la magia del teatro. Exacto. Es el unipersonal en donde, y repito, el actor, lo que he visto en este tráiler, se desdobla, va y viene, es una cara, es la otra, es un grito, es una pasión, es el desgarro, es el poder, la lucha por la ambición. Bueno, es todo en uno. Pompeyo está habitado, es ese personaje de ese actor que está habitado por miles, y Pompeyo lo hace de una manera magistral. Entonces hay que invitar a todos a que vayan a ver la obra. Sí, sí, es una cita con el teatro, con la teatralidad y también con poner en actividad la propia imaginación, cosa que el público agradece mucho, que es Claro. invitado también a desplegar su imaginación y su fe en la circunstancia esa tan mágica de Y a la permitirse propia jugar. identidad. Sí, tal cual, y de permitirse suspender también la propia identidad y Así es. entregarse a esa circunstancia durante 1 hora y media. La gente sale muy, muy contenta, es muy, muy arriba, ¿viste? Muy activada. Y la gente de teatro también sale como con muy estimulado, y estimuladas las actrices y los actores que han venido. Es una situación muy placentera poder despertar eso en el público artista y en el Sí. público más de a pie, ¿viste? La gente que va al teatro porque gusta de la actividad. Así que bueno, espero que tenga buena convocatoria nuestra obra ya. Claro que sí. Así que este jueves a las 21 horas en el Teatro La Comedia, Habitación Macbeth. Fascinada por la fotografía además, porque es Sí, increíble. Los flyers sí. te llaman para ir al teatro. Y más allá de eso, miércoles y jueves, el miércoles es de 16 a 22 horas y el jueves de 10 a 14 el seminario contigo. Exacto. Un seminario sobre la técnica que vengo practicando desde hace muchos años que se llama el piedrazo en el espejo. Que es el que estamos dando ahora con la habitación de Macbeth. Exacto, ¿Eh? exacto.
Pompeyo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Gracias a vos. Nos vemos el 14 en la radio. Dale. Dale, Después dale, allí nos vemos. Lo coordinamos bien en la semana para ver bien el horario y bueno, estás invitado al piso de la radio. Muchísimas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Quédate ahí y vamos a la música. Sí, gracias. Dale.